Estadística. Área bajo la curva. Antes de continuar el viaje, es necesario hacer una breve escala en el paraje de la probabilidad. Ahora veremos área bajo la curva y su uso en la distribución normal. Cuando hablamos de porcentajes de probabilidad en una distribución estadística, estamos hablando del área sombreada que se genera justo debajo de la curva que se forma con uno o más datos de acuerdo al análisis que se requiere hacer, es decir, del área bajo la curva que se genera. Si tomáramos la totalidad de los datos posibles que habría en un evento estadístico, es decir, los de la población completa, y graficáramos, el área bajo la curva obtenida estaría representando el comportamiento de todos los datos, es decir, el 100% de los datos. Entonces, en una distribución normal en donde el comportamiento de los datos es simétrico con respecto a la media, es decir, a ambos lados de la media la gráfica es igual, si el área bajo la curva posible sería del 100%, considerando tanto los datos obtenidos como los que aún no se conocen, entonces de un lado de la media se tendría el 50% del área y del otro lado tendríamos el 50% restante, es decir, el lado derecho de la media nos va a dar el 50% de los datos que ya obtuve y al mismo tiempo tengo el 50% de probabilidad de que ahí se encuentren algunos de los datos que podría obtenerse en el futuro. Lo mismo sucede con el lado izquierdo de la gráfica, en donde podría tener el 50% de los datos que yo obtuve, además del 50% de probabilidad de que ahí caiga alguno de los otros datos en un futuro, si es que tomáramos datos a futuro. Es lógico pensar entonces que a medida que el valor del que queremos conocer su probabilidad se aleja de la media, pues la probabilidad disminuye. A una distancia igual o mayor a 3.9 veces la desviación estándar, la probabilidad es tan baja que ya se considera prácticamente cero. Saber lo anterior es una ventaja al momento de buscar la probabilidad que hay con respecto a un punto en específico en una distribución normal. Por ejemplo, si quiero conocer la probabilidad de que un valor sea igual o mayor a 20, es decir, el área bajo la curva que se encuentra a la derecha del valor 20, solo necesito buscar el porcentaje o área bajo la curva que haya a la izquierda de la media. ¿Por qué? Porque ya conozco cuánto vale todo el otro lado que se encuentra hacia la derecha de la media, que en este caso es 40. Porque simétricamente, pues yo sé que es la mitad, entonces de antemano ya sabemos que esa otra área es el 50%. Entonces supongamos que el porcentaje obtenido a la izquierda fue del 25%, entonces la probabilidad de que el valor sea igual o mayor que 20, pues sería de 75. Seguramente tienes dudas de cómo se obtuvo este porcentaje, pero eso no te preocupes, lo responderemos en el video siguiente. Y así es como terminamos con esta breve parada en los pits, listos para continuar trabajando con la distribución normal. Recuerda, come frutas y verduras.